Es la emergencia sanitaria que está viviendo nuestro país y que fue decretada por el gobierno federal, y han sido esto que le acabamos de presentar algunas de las reacciones o de los efectos que se van generando después de la declaratoria que fue publicada ayer, precisamente ese decreto, en el Diario Oficial de la Federación. Esta noche de miércoles no me acompaña en el estudio, está vía telefónica el señor Francisco Ávila, a quien agradezco que me tome la llamada y le saludo con muchísimo gusto como todos los miércoles. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Es un gusto saludarles, aunque sea por teléfono. A sus órdenes. Gracias. Bueno, pues hemos visto estos efectos económicos, hemos visto que tenemos en la actualidad una emergencia sanitaria en nuestro país y que está teniendo ecos desafortunadamente negativos en lo económico. Así es, desafortunadamente es una emergencia que nadie se esperaba. Hace 3 meses o 4 meses no había señales de que esto se presentara en México, y la realidad es que la economía estaba ya de por sí muy golpeada, con una serie de decisiones que tomaron las autoridades que generaron de alguna forma una falta de confianza a la inversión, espantaron a algunos inversionistas, como con la cuestión esta del aeropuerto que se canceló, que se cancelaron contratos, que se cancelaron acuerdos, y esto generó una gran desconfianza entre los inversionistas extranjeros y también entre algunos inversionistas locales, y pues esto generó una crisis económica que hizo que la economía durante el 2019 no creciera. Es más, algunos hablan de que decreció, y ante una situación de debilidad económica se presenta ahora el problema que estamos mencionando, pues la situación para todos, no para los empresarios nada más, sino para los trabajadores, para todo el mundo, la situación se pone muy compleja. No sé si recuerden que habíamos hablado de que con la marcha de mujeres o la manifestación que hicieron las mujeres para protestar contra la violencia, se hablaba de pérdidas multimillonarias, hablaban de 25,000 millones, otros de 35,000 millones, y eso que se había parado solamente un sector de la población que había dejado de trabajar. Imaginémonos lo que le está costando al país ahorita parar las actividades en la mayor parte de todas aquellas empresas que no son su actividad no es prioritaria para... Es una amarga medicina, señor Ávila. Es una amarga medicina que pues esperemos de resultados. Ojalá, miren, yo lo que espero, y voy a hablar por mí, pero yo lo que espero es que las autoridades entiendan que es momento de apretarnos el cinturón todos. No pueden pedirle a los empresarios que paren y paguen los sueldos completos, porque si bien hay empresarios que lo pueden hacer, sobre todo empresas muy grandes que tienen pocos obreros en relación con la producción que manejan, pues para las micro y medianas o pequeñas empresas puede ser esto fatal, porque ya tenían problemas con el pago de los impuestos por falta de ventas, ya tenían problemas con la falta de incentivos y los intereses muy caros, no podían pagar la luz, no podían pagar el agua, y ahora todavía se les pide que paguen los salarios completos. Creo que va a ser una situación donde muchas empresas van a tornar. La idea principal, en mi opinión, es que todos nos apretemos el cinturón. Creo que el gobierno debe de ayudar al empresario, no dándole dinero como algunos creen, o no haciendo lo que no le toca hacer. Simplemente puede diferir el pago de los impuestos, puede generar algunos acuerdos donde, por ejemplo, el IVA se pueda compensar contra el impuesto sobre la renta, puede también determinar que los IVAs a favor se devuelvan de inmediato, que los impuestos a favor se devuelvan de inmediato, sobre todo para las empresas de la industria alimenticia, que todos los IVAs que pagan, como ellos no pagan IVA, el gobierno tiene que reintegrárselos, pero le dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, probablemente para hacer creer que la economía del país o las finanzas públicas están muy bien, cuando la realidad es que están mal, y entonces no le devuelven a los trabajadores, no le devuelven a los empresarios ese recurso que tienen retenido. Tienen que volver a la compensación universal. No se habla de que no se paguen impuestos, simplemente hay que diferirlos, entre otras cosas, y además el gobierno tiene que ver qué economías
implementa para que haya recursos, porque no es posible que en los hospitales no haya lo elemental para que puedan atender quienes de manera muy noble están ahorita enfrentando la situación, como son los doctores, las enfermeras, todo el personal que tiene por misión atender a los pacientes, que no tengan ni lo elemental como son cubrebocas y guantes. ¿Dónde hay dinero? Hay que parar las obras superfluas que en este momento no son prioritarias. ¿A quién le urge la refinería de Dos Bocas cuando es más fácil importar gasolina en este instante? Porque aquí los costos son muy altos y el petróleo afuera está muy barato. Pero ya dijo que el presidente que no, señor Ávila, que ni el Tren Maya, ni la refinería... Ni el Tren Maya. ¿A quién le urge el Tren Maya? Lo primero es lo primero. Es como si un padre de familia tiene un hijo enfermo o varios hijos enfermos y en lugar de dedicar ese dinero a conseguir el mejor doctor o las mejores medicinas para salvarlos, en ese momento se pone a construir una alberca y ahí gasta su dinero. Vaya, es una situación absurda que yo no entiendo. Bien. Hay funcionarios que inclusive, como la secretaria del Trabajo, que no, creo que nunca, por la edad que tiene, creo que nunca ha generado un solo impuesto. No sabe lo que es pagar impuestos, pagar seguro social, pagar Infonavit, pagar la renta, pagar la luz y pagar los salarios. Creo que llegado el momento, los empresarios tendrán que decidir si pagar el agua, pagar la luz, o pagar impuestos, o pagar a sus empleados. Lamentablemente eso va a ser, y nadie, obviamente nadie quiere violar la ley. Simplemente los impuestos que haya que pagar se pueden diferir, de aquí a fin de año se pueden diluir en los meses que faltan para que el año termine y después de que haya pasado esta epidemia. Sí se puede, pero debe haber voluntad. Tengo la impresión que las personas que nos están gobernando en este instante, pues no son muy duchas en el aspecto del movimiento de la economía, de las empresas. Alguien dice ahorita, López-Gatell, las empresas van a tener menos ganancias. No, cuando se cierra por la contingencia, no va a tener ganancias, van a tener pérdidas y además no van a tener un centavo de ingresos. Ellos confunden ingresos con ganancias. No, ganancia es lo que queda después de haber pagado salarios, materia prima, proveedores, electricidad, teléfono y todo, salarios, impuestos. Entonces se ve si hay ganancia o no. Las empresas están tratando de subsistir, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Señor Ávila, esperamos que haya un punto de coincidencia en los próximos días, porque de aquí al 30 todavía son muchos días. Tenemos que apretarnos el cinturón todos. Esa es mi idea, no nada más los empresarios, sino nada más los trabajadores, las autoridades también. Ahorita, en mi opinión, que se pare todo lo superfluo y vamos a dedicar recursos a lo urgente que es la atención médica. Como siempre, muchísimas gracias, muy buenas noches. Le agradezco mucho. Hay que permanecer en casa. Yo soy guardado, por eso no fui hoy. Yo ya soy por la edad, yo ya soy de los que están en riesgo. Un abrazo, señor Ávila. Muchas gracias, buenas noches. Por supuesto, desde aquí, desde el estudio, un abrazo virtual. Hasta luego. Hasta el próximo miércoles. Continuamos.